Hola, Chema, ¿qué tal todo? Hola, Mijael, una vez más estudiando, Baruch Hashem. Una vez más, Baruch Hashem, continuando el tema del Kriyat Shema, una de las bases tan importantes en el judaísmo. Y hay un tema que también siempre me salió ver y preguntar este tema, o sea, no lo tenía claro durante mucho tiempo, que era el orden del Shema Israel. Nosotros muchas veces pensamos cuando aprendemos tefilá que así es el texto. Shema Israel, Ve'ayim Shamoa Tishmeu, y Vayomer Hashem el Moshe Lemor. Los tres perakim, capítulos juntos, y así es una sola tefila. Pero cuando nos fijamos dentro, vemos que no es así. Nos vamos al Humash. Por ejemplo, vamos a Devarim, en el capítulo 6, a partir del versículo 5, y ahí está el Shema. En Devarim 11, quiere decir 5 capítulos más adelante, está Ve'ayim Shamoa. Y en Bamidbar, en números, o sea, de Barim es Deuteronomio al final. Y en Bamidbar está el último. Vayomer Hashem Moshe Daber el Bnei Israel. Vamarta lehem ve'asu lahem tzitzit. Diles la mitzvah del tzitzit y la salida de Egipto. Ani Hashem Elokehem, yo soy vuestro Dios que sacó de la tierra de Egipto. Esto está en el capítulo, en el libro Números, Bamidbar, en el capítulo 15. Entonces es un punto interesante cómo los Jajamim decidieron tomar tres textos, juntarlos y hacer una tefilá de ellos. Podrían haber tomado cualquier otro y esta pregunta la hace el Talmud. El Talmud mismo en el Tratado de Brajot es una de las preguntas que dice y es por qué son estos, por qué Dafka estos perakim, estos capítulos y por otro lado, por qué no se lee otra tefila. Una de las opciones dice el Talmud que podría ser también la parashá de Bilam, lo que ocurrió con Bilam, que vino a maldecir al pueblo de Israel, y gracias a la unión que tenía el pueblo de Israel no conseguía maldecirlos. No encontraba el momento en que maldecirlos, y por eso los jajamín dijeron, vamos a poner que leamos y recordemos este momento por siempre. Uno de los mejores momentos para el pueblo de Israel vino en las personas más fuertes en Cojota Tumán, las puertas de la impureza, a maldecirte, y gracias a la unión no lo consigue. Entonces dijeron, no sabes, pongámoslo. Dice, no. ¿Por qué? Porque es demasiado, es una parasha muy larga y no queremos la tria a tzibur. Los jajamim no quisieron poner que sea demasiado para la gente, para hacer tefila es muy largo y la gente tiene que trabajar. Entonces se complica muchas veces y por eso eligieron tres perakim especiales para el Kriyat Shema. Entonces ya sabemos que aquí tiene que haber escondido algo importante. Y entre estos puntos, uno de los puntos principales es el orden también, que cambiaron el orden, empezaron por el Deuteronomio, luego pasaron a números. Empezaron por Devarim y acaban en Bamidbar. Tenían que ser al revés, primero Bamidbar y luego Devarim, como lo escribió Moshe Rabbeinu. Entonces, aquí Sí. viene la Mishnah en el capítulo 2, Mishnah 2, en el Tratado de Berajot, en nombre de Rabbi Yoshua ben Korja. Y él es el que hace esta pregunta. Dice, Lama katma Shema le veaya. ¿Por qué leemos Shema y después veaya en Shamoa? Dice, no. Porque primeramente en Shema recibimos Ol Malchut Shamaim, el yugo celestial. Y después de haber recibido el yugo celestial, viene de allá en Shamoa Tishmeu, que está viendo las mitzvot, de los preceptos. Si una persona no aceptó a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo puede aceptar sus preceptos, sus órdenes? Entonces, por eso tiene que estar este orden. Luego dice Rabbi Yoshua ben Korja, entonces, luego más adelante, ¿por qué trajimos el tzitzit al final? Dice, no, porque el tzitzit es una mitzvah especial que viene contra todas las mitzvot. Pero primeramente tienes que recibir las mitzvot sobre ti, luego la mitzvah del tzitzit, que pone que cuando lo ves al tzitzit recuerdas a todas las demás. Y ahí entra otra pregunta y dice, un momento, y entonces, ¿por qué la mitzvah del tzitzit cuando se cumple, en el día o en la noche? ¿Tú qué recuerdas? El día, el día, claro está. Moto cuando lo veis. Entonces, según eso dice el Talmud, entonces, ¿por qué en la noche se lee también el texto de el Perek de Bayomer? Dice, léelo solo en el día, no en la noche, para recordarte el tzitzit. Dice el Talmud, no, porque al final acaba con Ani Hashem Elokehem asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim. Yo soy vuestro Dios que os sacó de la tierra de Egipto. ¿Y cuándo saqué de Egipto? La mitzvah de recordaros en el día y en la noche. Por lo tanto, en el día decimos el Bayomer para recordar el Tzitzit y la salida de Egipto. En la noche solamente para recordar la salida de Egipto, principalmente, que es la mitzvah principal. Y entonces aquí tenemos el orden exacto de por qué tenemos estas tres parashiot y de esta manera también. Primeramente, recibir el yugo celestial, después recibimos las mitzvot y entendemos lo que pasa cuando no cumplimos las mitzvot, y después de ellas el tzitzit con la salida de Egipto. Ahora, cuando entramos al tema de recibir el yugo celestial,
Me interesaría muchísimo escuchar también tu punto de vista sobre esto, porque ¿qué quiere decir exactamente? ¿Tú qué piensas que es recibir el yugo celestial sobre una persona? Interesante, Mijael. Tú sabes que, como ya lo he dicho en anteriores estudios que hemos tenido, a mí siempre me gusta escrutar desde el árbol de la vida y de esta manera ver desde una perspectiva macro las cosas y entenderlas mejor. Te voy a dar mi punto de vista respecto a esto. Comentábamos que la palabra yugo en hebreo es ol, ¿no? Efectivamente. Entonces, en español, para quienes nos están escuchando en este idioma, el yugo es un instrumento de arado, es un instrumento agrícola, que se pone ya sea bien sobre dos bueyes o sobre dos burros. Así, cualquier definición que busquemos en internet, en alguna enciclopedia, nos va a decir que un yugo es un instrumento de arado, un instrumento agrícola, que se pone sobre ya sea bueyes o ya sea burros. Interesante que la Torá desde el tiempo de Moshe Rabbeinu, cuando él escribió, ya nos estaba dando indicaciones acerca del yugo que nosotros teníamos que recibir. Siempre, dicen Jajamín, que siempre que escuchemos la palabra burro o asno, se va a referir a la parte izquierda del árbol de la sefirá, es decir, la Geburá. Es decir, Mijael, tenemos 3 líneas verticales en donde posicionar a 3 personajes, 3 líquidos y 3 animales. Y esto nos va a permitir entender muchas cosas de la Mishnah y también de la Torah. Del lado izquierdo de la Geburá tenemos al personaje que es el rey, tenemos el líquido que es el vino y tenemos el animal que es el buey. Del lado derecho tenemos el personaje que es el sacerdote en el lado del Gesed. Tenemos el líquido que es el agua, y tenemos el animal, que es el buey. Del lado del centro también tenemos un animal, que es el león, y de ese hablaremos después, porque hay muchas alusiones a lo largo de la Torá acerca del león. Por ejemplo, en Shimshon, en el pasaje de Shimshon, podemos ver o leer que Shimshon mató a cientos de filistín con la quijada de un asno, y también se alimentó de un panal de abejas que estaba en el estómago de un león que él días antes había matado con sus propias manos. Entonces, todas estas son alegorías que nos enseñan muchos secretos profundos de la Torá. Hablamos también de el profeta, que es el personaje de la línea del centro, dijimos su animal león, y también su líquido, que es el aceite. De esta manera podemos entender por qué la Torá nos dice, por ejemplo, en Parashá Mishpatim, que no pondrás a arar a un buey con un asno juntos. También nos dice que no se vestirán prendas de lana y de lino. Nosotros también sabemos que no comemos carne y leche mezcladas porque representan Gesed y Geburá. Y nosotros, y la Torá siempre nos invita a no mezclar a estas... Un choque espiritual, por decirlo así. Exacto, a evitar este choque espiritual. Entonces, como dijimos desde un principio, a partir de la pregunta que tú hiciste, ¿qué es para ti el yugo celestial? Y si yugo es un artefacto de arar, un instrumento agrícola que se pone ya sea bien sobre 2 bueyes o sobre 2 burros, y nosotros en la Torá no podemos poner a arar un buey con un burro, pero tenemos que entender cómo vamos a hacer que aren 2 bueyes y que aren 2 burros juntos. Si tenemos 3 líneas, tanto Geburá y Gesed, y la que viene del medio, entonces, ¿qué es para nosotros el yugo de la Torá? El yugo de la Torá es saber hacer de los animales opuestos el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no podemos mezclar el agua y el vino, porque son opuestos, como el buey y el asno, como la leche y la carne, nosotros hacemos una especie de alquimia. Nosotros convertimos el agua en vino y el vino en agua. Y hay muchos pasajes en los Midrashim que nos hablan de esto. Hay una Mishnah muy interesante en Masejet Sukkot, en el capítulo 4, acerca de las libaciones que se hacían en la fiesta de Sukkot con vino y con agua. Efectivamente. Y estas tenían que ser
para hacer un equilibrio. Entonces, cuando tú dices el yugo de la Torá, ¿qué es el yugo de la Torá? Si el yugo es un instrumento de arado, y lo vamos a ver espiritualmente, ¿cómo puedo yo poner el arado sobre un buey que está a la izquierda y un buey que está a la derecha? Si el buey de la izquierda era burro, transmuto el burro a buey, transmuto el agua en vino o el vino en agua, convierto toda esta geburá en gesed y de esta manera tengo a dos bueyes arando juntos. Y lo mismo tengo que hacer viceversa, cuando tenga que hacer arar a dos asnos juntos en lugar de dos bueyes. Interesante también que en Mishpatim nos dice la Torá que en Shabbat podrán descansar el asno y el burro, y es el único momento en el que estos están juntos, cuando descansan, no cuando trabajan. Y Shabbat, por excelencia, es la unión de todo. Es cuando todo converge en uno solo. Es el descanso. En el establo, el buey y el asno están juntos, descansando, no trabajando. Lo mismo pasa en Sukkot, el agua se mezcla con el vino. Hay muchas situaciones en donde estas alusiones nos enseñan mucho. Y por eso cuando tú me dices, ¿qué te da a entender el yugo celestial? A mí me da a entender que tenemos que ser unos buenos alquimistas, por así decirlo. Saber transmutar los animales, los personajes, nuestras midot, nuestras emociones, en su punto equilibrado de las cosas. Ese para mí es el yugo de la Torá. Y dice el Talmud en una parte que Hashem decía, pueden olvidarse de mí, pero que no se olviden de mis mitzvot, porque las mitzvot, al final de cuentas, nos enseñan a tener este equilibrio en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Qué buen punto, Chema, porque justo también en Maimónides escribe, cuando habla de las cualidades, si de una persona sea hacer mucha tzedakah o poca tzedakah, enfadarse mucho, enfadarse poco. ¿Cómo debe una persona comportarse? Si ya sea con la familia, con los amigos, de manera global, en su trabajo. Y dice Maimónides que la línea de la Torá es una y se llama Kav Hazav, la línea de oro. ¿Qué quiere decir la línea de oro? Que no ser ni para un lado mucho ni para el otro lado. Por ejemplo, trae Maimónides un ejemplo. La persona tiene $50 y quiere darse de acá. Ahora él es una persona que normalmente le cuesta la idea de darse de acá. No siempre quiere estar buscando dar aquí. No tiene dinero en ese momento, no le es como. Entonces dice Maimónides, haz una idea, la siguiente. Ponte en tu bolsillo, en vez de $50 para dar, digamos, de más, por ejemplo, ponte dólares chicos. Y entonces cada día da uno. ¿Para qué? Para ayudarte a cambiar esa cualidad y durante 50 días te vas a acostumbrar todos los días a dar $1. Entonces es una costumbre que te cambia esa acción. Al revés, una persona que es muy pasrán, que da demasiado y se queda el mismo sin nada. Entonces lo mismo, dice Maimónides, no. Frené, dale una manera que te controla. Una persona que es ka'asán, que se enfada mucho, debe buscar la manera de disminuirlo. Y la persona que nunca se enfada con nadie y la gente se aprovecha de él, al revés, tiene que saber cuándo, si poner la línea. Entonces, efectivamente, si se resume esa ley de Maimónides, lo que tú estás diciendo es el equilibrio en el comportamiento, ¿no? Y eso lo llama Maimónides, que es el Kav Hazav, es la línea de oro. Porque de esa manera la persona puede ver la gran bendición y conseguir el comportamiento correcto de las cosas, el equilibrio exacto. Definitivamente, y no por algo entonces es que siempre al Da'at se le atribuye como metal o como elemento el oro. Hazak Baruch, buena conexión. Hazak Baruch.